Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de las leyes de Mendel. Bueno chicos, y nos queda por ver la tercera ley de Mendel, que es la ley de la distribución independiente. ¿En qué consiste esta ley? Para esta ley, Mendel lo que hizo fue estudiar dos genes. Dos. Vamos a considerar entonces el siguiente ejemplo. Mendel tomó un grupo de semillas amarillas lisas con un grupo de semillas verdes rugosas. Tienen que recordar que en este caso las semillas eran de linajes puros, por lo tanto, semillas amarillas lisas con otras semillas amarillas lisas solamente generaban semillas amarillas lisas. Y lo mismo con las verdes rugosas, linajes puros. ¿Qué fue lo que obtuvo Mendel al cruzar dos linajes puros? Obtuvo lo siguiente. Él obtuvo un 100% de la descendencia de semillas amarillas lisas, que está en concordancia con la primera ley de Mendel. El rasgo liso y el rasgo amarillo son dominantes sobre el rasgo verde y el rasgo rugoso. Pero ¿qué pasó cuando cruzó individuos de la misma generación, es decir, de la F1? Obtuvo lo siguiente. Obtuvo descendientes en la siguiente proporción: 9 descendientes de semillas amarillas lisas, 3 descendientes de semillas amarillas rugosas, 3 descendientes de semillas verdes lisas y solo un tipo de descendencia de semilla verde rugosa. Muy distinto a lo que se esperaba desde la segunda ley de Mendel. Aquí surgieron mezclas. ¿Cómo es posible explicar estas mezclas? Para eso vamos a tratar de entenderlo desde el aspecto genético. Observemos que el carácter color de semilla tiene dos rasgos distintos. Un rasgo amarillo, un rasgo verde, y en la F1 el rasgo es completamente amarillo. Eso significa que el color amarillo es dominante. De la misma manera, en el carácter, textura o forma de la semilla, el rasgo liso se cruza con un rasgo rugoso y genera una descendencia completamente lisa. Significa que el rasgo liso es dominante. Entonces asignemos letras a estos caracteres. Vamos a decir que el color lo vamos a asignar con la letra A. El color amarillo va a ser A mayúscula. Como este individuo pertenece a un linaje puro, entonces un homocigoto, en este caso dominante, para el carácter amarillo. El color verde en este caso es recesivo. Como es recesivo, entonces le vamos a asignar una letra A minúscula. Y al ser un linaje puro es homocigoto recesivo. Para la característica de forma, el rasgo liso es dominante, por lo tanto le vamos a asignar la letra L mayúscula. En el caso del rugoso, el recesivo, le asignamos la letra L minúscula. Vamos ahora a hacer el cruzamiento entre estos dos individuos. Para hacer ese cruzamiento necesitamos formar gametos. ¿Cómo se forman estos gametos? Vamos entonces a formar los gametos del individuo doble homocigoto dominante. Para eso recuerden que para formar gametos necesitamos de la meiosis. Por lo tanto, en el primer esquema aparecen los cromosomas con el gen A con sus respectivos alelos. Recuerden que como es homocigoto, tiene los alelos iguales y además es dominante, que se expresan con la letra A mayúscula. Lo colocamos por efectos didácticos en cromosomas distintos. Acá se encuentran en una metafase meiótica, específicamente en metafase 1. Lo que hacemos acá es separar los cromosomas homólogos y por lo tanto se obtienen dos células haploides, cada una con su versión del gen A y del gen L. Posteriormente, tras una segunda meiosis, separamos ahora las cromátidas hermanas y obtenemos también cromosomas simples en los gametos con las versiones de A y de L. Por lo tanto, ¿qué tipos de gametos vamos a generar con un individuo doble homocigoto dominante? Los únicos gametos posibles son gametos con A mayúscula, L mayúscula. Como pudimos notar, todos los gametos
tienen el gen A, que en este caso sería un A mayúscula, y un gen L, que en este caso sería el alelo L mayúscula. En el otro caso tenemos gametos con el gen A, en este caso alelo A minúscula, y el gen L, alelo L minúscula. Y ahora solamente tenemos que hacer el cruzamiento de los dos gametos. Si se unen los gametos, el individuo formado va a tener los genes A, uno dado por uno de los padres y el otro dado por el otro padre, y el gen L, uno dado por uno de los padres y el otro dado por el otro de los padres. Los individuos son heterocigotos para ambas características, o lo que es igual es doble heterocigoto. Ahora vamos a hacer los cruzamientos de los individuos de la F1. Para eso necesitamos obtener los distintos tipos de gametos posibles. Vamos a explicar cómo se obtienen los gametos de la F1. Entonces, ahora formemos los gametos del individuo doble heterocigoto, los individuos de la F1. Recordemos que el individuo tiene un alelo dominante y un alelo recesivo para cada carácter, tanto para el color de la semilla como también para la forma de la semilla. Por lo tanto, cuando estos cromosomas adoptan su posición en la metafase 1, pueden adoptar distintas configuraciones. Por ejemplo, esta, donde hacia un lado tenemos las características dominantes y hacia el otro lado las características recesivas. Pero recuerden que también por permutación cromosómica podemos tener distintas combinaciones. ¿Qué gametos distintos se pueden generar? Por ejemplo, estos, un A mayúscula, L mayúscula y otro gameto A minúscula, L minúscula. Pero recuerden que la permutación cromosómica genera otras combinaciones, como por ejemplo la siguiente. Si ustedes se fijan, la posición de los cromosomas que poseen el gen L cambió de lugar y genera otros dos gametos distintos. Y esas son todas las posibilidades para, en este caso, una célula con 4 cromosomas. Por lo tanto, los distintos gametos posibles a formar son los siguientes. 4 tipos de gametos distintos: A mayúscula, L mayúscula, A mayúscula, L minúscula, A minúscula, L mayúscula y A minúscula, L minúscula. Ahora procedamos a realizar los cruzamientos. Entonces, como pudimos notar, los gametos posibles para este individuo son A mayúscula, L mayúscula, A mayúscula, L minúscula, A minúscula, L mayúscula y A minúscula, L minúscula. Todo debido a la permutación cromosómica y el crossing over. Ahora lo único que tenemos que hacer es realizar los cruzamientos entre los distintos gametos y ver todas las combinaciones posibles. Tenemos entonces el tablero de Punnett. Lo que vamos a hacer ahora es hacia un costado colocar todos los gametos de un individuo y hacia el otro costado los gametos del otro individuo. Obviamente hay que entender que como todos los individuos son de la F1 y son todos iguales, sus gametos van a ser iguales entre ellos. ¿Qué cruzamientos posibles podemos obtener? Como pudieron notar, existen en total 16 posibles combinaciones. Por lo tanto, la cruza de estos dos individuos de la F1 producen 16 tipos distintos de descendientes. No es que produzca 16 descendientes en total, puede producir fácilmente 100 descendientes, pero de 16 tipos distintos. Si buscáramos a los individuos de semilla amarilla y lisa, tendríamos que buscar los individuos que tienen una A mayúscula y una L mayúscula, que serían los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 individuos A mayúscula, L mayúscula. Por lo tanto, son 9 individuos que generan semilla amarilla y además lisa. ¿Cuántos individuos generan semilla amarilla y rugosa? Contémoslo. 1, 2, 3. 3 individuos con semilla amarilla y rugosa. ¿Cuántos individuos generan semilla verde y lisa? Debe tener A minúscula y L mayúscula. Serían 1, 2, 3. 3 individuos de semilla verde y lisa. ¿Y cuántos individuos generan semilla verde y rugosa? Solo 1. Esto nos permite ver que la proporción se cumple. 9 es a 3, es a 3, es a 1. Por lo tanto, después de haber visto todas las combinaciones posibles, podemos entender las proporciones que obtuvo Mendel. La mayor parte de los individuos tenían las características en el color, el rasgo amarillo y forma lisa. Solamente algunos porcentajes tenían la característica de color amarilla y textura rugosa. Algunos eran de semilla verde y lisa y solamente unos pocos eran verdes rugosas. Con todo lo anterior se entiende de que las características, en este caso color, no dependen de las características, en el otro caso forma de la semilla. Se distribuyen de forma independiente una de otra. Por lo tanto, el color amarillo no necesariamente va a ir de la mano con la forma lisa. Recuerden, crossing over y permutación cromosómica generan variabilidad. Debido a eso podemos tener distintas formas de manifestación del genotipo y por lo tanto observamos distintos fenotipos. Por ejemplo, la semilla amarilla y rugosa y la semilla verde y lisa. Hola, y recuerden estudiar para su prueba. El éxito viene en ejercitar, ejercitar y ejercitar. Nos vemos.